Aleluya, gloria al Señor. Una vez más les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros, las que me siguen y las que siguen la palabra de Dios. En este día, hoy, vamos a meditar la palabra del tema matrimonio. A ver, ¿el matrimonio es bíblico o cómo es? Entonces, esto está preparado teológicamente, que tal vez no les va a convencer a algunos, pero de poco a poco yo creo que van a entender. Entonces, vamos pues, estamos viendo en los últimos tiempos que los hombres han hecho y metido a fuerza dentro de las iglesias sus propias definiciones de matrimonio diferente a las que Dios dijo en la Biblia. Muchos ministros en las iglesias cristianas de la actualidad que se han vuelto religiosos como fariseos, más no espirituales, han determinado por personal y humana que el único matrimonio avalado y permitido ante Dios es aquel donde las parejas necesariamente firmaron una acta de matrimonio ante el Estado, un acta civil y además que hayan tenido una ceremonia religiosa dentro de la iglesia, para entonces y ser así considerados como casados o matrimonio. Pero resulta que cuando buscamos en la Biblia no lo encontramos por ninguna parte ni un versículo, y luego ellos se confunden a sabiendas a los demás diciendo que eso que ellos dicen no estará quizás como un mandamiento o como un versículo en la Biblia, pero que según ellos sí está implícita en otros pasajes, o como por ejemplo Romanos 13:1 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Dice que hay que sujetarse y obedecer a las autoridades de la nación, y que para entonces no violar las leyes deben de firmar una acta ante el Estado, o sea, casarse por lo civil a fuerza. Pero olvidan ellos, o quizás quieren ignorar a propósito o no lo sé, que la mayoría de los países no es ninguna ley obligatorio de casarse. A fuerza por lo civil ante el Estado, y que no se está violando entonces ninguna ley, puesto que el matrimonio civil es solo un conjunto de derechos que se otorgan por parte del Estado mediante una firma, pero el mismo Estado tiene leyes que protegen y avalan al mismo tiempo también la unión libre, con lo cual esos argumentos de que deben haber un acta civil para no desobedecer a Dios en cuanto a sujetarse a las leyes, queda anulado por completo, porque no es ninguna ley, o en todo caso también tendría que cumplirse la ley en ese mismo estado o país que tiene lineamientos, derechos y obligaciones para los que unen en unión libre. ¿Cuál de las dos leyes se obedece? Y entonces si hay dos al mismo tiempo, ambos son leyes del Estado,
tanto las del convenio civil como las existentes para la unión libre. Tienen que entender los tales que no se viola ninguna ley, por lo tanto no se desobedece nada respecto a sujetarse a las autoridades. ¿Qué es entonces el matrimonio civil? Pero entonces los hombres, olvidando 500 pasajes bíblicos donde Dios muestra lo que para Él es un matrimonio, deciden hacerse una nueva definición y nueva ley sobre el matrimonio. Una ley y definición que Dios nunca dio ni tampoco ordenó. Todo lo contrario, vemos que en la Biblia Dios tiene su propia exclusiva y soberana definición de lo que para Él es un matrimonio bíblico. Y no vamos a dar cuenta que en toda la Biblia, para Dios, Él nos dice que un matrimonio ante Él y además legítimo ante los hombres era sencillamente cuando un hombre decidía tomar una mujer para vivir con ella y llamarla su esposa. Nada más, porque dice Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y si algunos dicen eso lo dijo Adán y no lo dijo Dios, decir eso muestra una evidencia ya sea de ignorancia acerca de la Biblia o de pleno de necesidad, porque pretenden ignorar que el mismo Señor Jesucristo dijo varias veces, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Mateo capítulo 19, versículo 4 y 6, dice así la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En verdad se atreven a alguien decir que la definición y la forma en que el Rey y el Señor Jesucristo dijo que se convierte en matrimonio a una pareja es falsa o equivocada. Si alguno de los cristianos de ahora que se guían por enseñanzas y tradiciones de hombres viviera en aquel tiempo, le habría dicho al maestro, está mal Jesús. No basta que un hombre se lleve a vivir consigo a una mujer y que diga que ya es su esposa. Tiene que haber una firma de un papel y una ceremonia religiosa, es un templo de lo contrario. No es matrimonio ni tampoco son una sola carne, sino que están en fornicación. En verdad, ¿se atrevería a alguien a decirle eso el Todopoderoso Señor Jesucristo? Pues lo están haciendo porque las palabras del Señor Jesucristo son válidas en ese entonces y son válidas ahora, porque no fueron definiciones o mandatos que aplicarán solo para una cierta dispensación o solo para un cierto tiempo o solo para un pacto. No fueron mandatos solo para la ley de Moisés, no solo para la gracia, sino que el Señor dice, Marcos
capítulo 10, versículo 6 adelante. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desde el principio, dice el Señor Jesús, ahí es en el principio, no había ley de Moisés, ni dispensación de los profetas, ni dispensación de la gracia. En el principio, dijo el Señor Jesús, y esto lo corroboran los cientos y cientos de pasajes bíblicos donde vamos que así tal cual era como se casaban, y en un momento los veremos. Pero mientras tanto yo te pregunto a usted, desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, ¿dónde encuentras tú una forma diferente en que se hayan hecho esposos y personas, donde encuentras algo diferente a que un hombre tomaba mujer, se le llevaba consigo a su casa y de ahí en adelante decía, es mi esposa, sin más preámbulos ni requisitos, en donde se encuentras en toda la Biblia? Algo diferente a eso me ama. Algo diferente a eso me ama si en lo honestidad medita mi hermano. Si no nos leído Biblia, las escrituras, estas vacío, no tienes nada espiritual. Estás muerto espiritualmente, sujeto de engaños por parte de enseñanzas y tradiciones de hombres. Pero hoy tienes la ocasión de preguntarte bíblicamente en dónde está en la Biblia algo diferente a esto que acabamos de decir, en donde encuentras un solo matrimonio firmado por lo civil ante el Estado. Es más, en donde encuentras en toda la Biblia una ceremonia religiosa de casamiento. Te pido en amor, mi amado hermano, que antes de contender sin razón y sin sentido, y antes de poner en los comentarios cualquier negación antibíblica, te invito a que primero intentes responder en honestidad delante de Dios estas preguntas. Verás que no podrás hallar lo contrario. Medítalo, mi hermano. Si los apóstoles como Pedro y cualquiera que en el Nuevo Testamento se menciona que tenían esposas, y los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, o los profetas como Moisés, Oseas, Ezequiel y todos los que se mencioné que tuvieron esposas, si todos ellos se nos muestra que según la Biblia no se casaron por ceremonias religiosas ni por firmas civiles, entonces según algunos cristianos modernos, todos ellos estuvieron todo el tiempo en pecado de fornicación y se fueron al infierno, y fueron falsos profetas y falsos apóstoles. Pregúntate, Dios en todo caso de fornicación, y cualquiera de ellos te vas a dar cuenta. Y no estamos preguntando en donde encuentras una fiesta de bodas o un
banquete de bodas en la Biblia. No, sino que la pregunta es, ¿dónde encuentras una sola ceremonia religiosa o firma civil en la Biblia? Porque es obvio que en toda la Biblia sí hay efectivamente muchos banquetes de bodas o fiestas bodas como las bodas de Canaán o las de Jacob, entre muchas otras, pero eran solo los banquetes porque no habían en ningún lado una ceremonia, ni firma civil y mucho menos una ceremonia religiosa donde encuentras una ceremonia civil o una religiosa, por ejemplo, en una sinagoga o el templo de Jehová. No la hay, y esto es sencillamente porque Dios nunca jamás dijo que para casarse y ser considerado matrimonio uno debería de firmar ciertos papeles o hacer ciertos ritos religiosos. Jamás lo dijo. Su definición de matrimonio siempre fue un hombre que saliendo de su casa toma consigo una mujer para irse a vivir juntos y llamarla su esposa, uniéndose a ella para pasar a ser una sola carne. Esa es la forma en que Dios se dijo que se hacía un matrimonio con alguien. Y atención, no estamos diciendo que está prohibido firmar un contrato civil, ni eso sea un pecado, ni estamos diciendo tampoco que está prohibido hacer una anunciación o una ceremonia religiosa en la iglesia. No estamos diciendo eso. Quien quiera puede hacerlo. Y es un tema amplio y profundo. No está prohibido, pero tampoco es una orden de Dios y tampoco es la definición bíblica de matrimonio de lo que Dios dijo que era un matrimonio. No estamos en contra del matrimonio civil y de ceremonia religiosa. Te aconsejamos que quien pueda lo haga para evitar tropiezos. No estamos en contra de eso, pero si defendemos la palabra dicha por Dios y estamos en contra de que quieren hacer como mandamiento de Dios, cosa que Dios no ordenó, y que quieran instituirlos como si fueran órdenes, ponerlos por encima de las instrucciones de Dios, y que con ello estén causando tropiezos a los hermanos, porque los tachan de pecadores si no hacen lo que ellos afirman en sus doctrinas y tradiciones, hechos por hombres. Contra eso sí estamos en contra de la falsa doctrina. ¿En qué parte de la Biblia Dios dijo que si una pareja de esposos no tienen una ceremonia con la iglesia y no recibe la aprobación del pastor y de la iglesia, deben de ser llamados pecadores y fornicarios? ¿En dónde Dios dijo eso? Si eres honesto, mi amado hermano, y si has leído la Biblia, tendrás que contestar con sinceridad que jamás Dios dijo eso. Y entonces, ¿por qué cuando sucede esto los pastores y los cristianos en general llaman fornicarios y pecadores a aquellos no han tenido una ceremonia de bodas en la iglesia, o aquellos que no cumplen sus
doctrinas y filosofías de hombres que no están en la Biblia. Es bien fácil que un cristiano juzgue, por ejemplo, a un católico diciéndole que es completamente antibíblico que ellos digan que existe un sacramento de la Iglesia Católica llamado confirmación o primera comunión, o también orden sacerdotal, y entre ellos también tienen como sacramento al matrimonio y lo ponen a lo par del bautismo y de su llamada primera comunión, porque son 7 los que ellos llaman sus sacramentos, porque tan fácilmente un cristiano juzga al católico por esto y no se da cuenta que está haciendo exactamente igual, aún peor, inventando que un matrimonio no es sino que una pareja de pecadores fornicarios, en tanto que no reciba la bendición de la iglesia y del pastor y tenga su ceremonia religiosa en un templo. Cuando jamás Dios dijo eso, cuando jamás Dios dijo eso en la Biblia, y así cristianos al católico por inventar mandamientos y sacramentos, ¿es tan difícil acaso hacerle caso a Dios en lo que Él definió como un matrimonio en toda la Biblia? En todas las cosas las parejas se hacían matrimonio siempre bajo la definición y forma que Dios dijo: al varón de a su padre y a su madre, tomaba una mujer y se iban y vivir juntos y se unían y se hacían una sola carne, y llamándose y considerándose mutuamente desde entonces como esposos o matrimonio, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Es muy importante esta frase que acabo de decir. Génesis 24:51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Considerándose mutuamente desde entonces ellos como esposos, y es importante esta frase porque si lo que dice esa frase no cesaría aunque se sucediera. Todo lo demás entonces ahí, si no era un matrimonio ni esposos, sino una pareja de fornicarios. Verán cómo explico: si algún hombre se llevaba a una mujer para tomarla y se unía sexualmente a ella, pero sin la intención de que ella fuera su esposa, a partir de ese momento de tomar sexualmente, entonces en ese caso ciertamente quizás el varón dejó padre y madre, ciertamente también tomó mujer y ciertamente se unió a ella. Pero al no tener intención de hacerla su esposa, a partir de ese momento que la tomado, sino solo de cohabitar con ella, entonces no eran esposos, y lo que hicieron fue fornicación. Atención con esto, porque por eso se confunden y entran en contiendas las personas, porque no distinguen la diferencia entre la unión libre bíblica que Dios definió y avaló y lo que ahora en la actualidad
la gente quiere llamar unión libre entre comillas. Entonces los jóvenes de ahora que se van a vivir juntos ya no lo hacen para considerarse esposos, ni se están comprometiendo para siempre, ni se comprometen a hacer un matrimonio en esos uniones, sino que de hecho lo que dice, no vamos a casarnos, solo hay que vivir juntos en unión libre, y dicen hay que probar primero, y también dicen así, si no lo funciona, pues terminamos, si nos separamos sin mayores problemas. Desde ahí se nota claramente que eso que ahora ellos llaman unión libre no tiene nada que ver con la unión libre bíblica, que era para siempre ser un matrimonio, lo que Dios definió y ordenó. Efesios 5, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Génesis 21, 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar era una egipcia y era su sierva de Sara y su concubina de Abraham. Su hijo era Ismael. Y por eso la gente que anda en religiosidad y contienda, y que muchas veces tristemente también en fariseísmo, por no distinguir ellos la diferencia de estas dos cosas, muchos de los tales que andan en contienda nos quieren acusar falsamente de que nosotros estamos de acuerdo con esas falsas uniones libres modernas, y que avalamos a esas parejas donde las jóvenes no se comprometen en ser esposos y no se toman como tal. Por eso no es verdad, y de hecho eso sí es fornicación, porque ellos no se están haciendo llamar esposos, ni lo consideraron siquiera. Pero cuando en las formas bíblicas y intención era hacer un matrimonio efectivamente basta hacer como un Dios lo había estipulado, tomar mujer, deje padre y madre, unirse a ella y decir ya somos esposos. Y todos los casos de matrimonio es la Biblia, son exactamente así como la estamos narrando. La única que variaba, si acaso, era si a veces la tomaban con el consentimiento de los padres, o en otras ocasiones sin el consentimiento de ellos, o sea, a veces se las llevaban secretamente, pero se hacían esposos. También había variaciones en cuanto a los banquetes que hacían. Algunos eran pobres y no hacían ningún banquete, simplemente no querían hacer banquete y solo tomaban mujer y ya era su esposa. Algunos otros hacían banquetes grandes y por varios días, pero siempre que la palabra menciona la palabra boda, la palabra boda siempre está refiriendo al banquete o fiesta que a veces se ofrecía con el motivo de que en ese instante un varón tomaba a su mujer y cohabitar con ella y hacerse esposos. Marcos 10, capítulo 10, versículo 6 adelante, dice así, palabra del Señor. Pero al principio de la creación,
varón y hembra las hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y las dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y lo podemos leer con nuestros propios ojos y corroborarla fácilmente en la Biblia, en cientos de ejemplos donde se tomaba esposa. Ahora, ¿qué les parece si efectivamente vamos a algunos ejemplos para ver que todo esto es así de cierto? Primero, veamos el ejemplo de la boda de Jacob. Dice así, Génesis 29 y versículo 21 adelante. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se lo llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo: Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ahora sobre esta boda de Jacob podemos notar muy claramente como lo que se hacía para tener esposa y ser un matrimonio y sola y exclusivamente lo que Dios dijo desde el principio. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tomar mujer y unirse a ella con propósito de matrimonio, nada más. Notemos claramente como el día en que Jacob iba a tomar a su mujer sexualmente para hacerle a su esposa, el padre de ella hizo un banquete nada más. Nota que no existe ninguna ceremonia religiosa ni tampoco una firma civil, notarial, militar, social o de ningún índole. Hay ni siquiera una firma familiar para que Jacob y su mujer se hicieran en esposos. Solo sucedió lo que Dios decía que debía de suceder para hacer un matrimonio, en donde vemos a las naciones y a las demás gente diciendo que Jacob era un fornicario por acostarse con su mujer o empezar a vivir con ella sin firmar algo antes o tener una ceremonia religiosa donde están las personas acusando o donde está Dios incluso diciendo que Jacob estaba en pecado, que vivía en fornicación. Pues no está, porque siempre y sencillamente no hay ningún pecado en ello, porque Dios así fue como dijo que se hacía un matrimonio y esposo y de alguien. El hombre es el que le ha torcido a todo lo que Dios ordenó, pretendiendo una religiosidad de una falsa
espiritualidad imponiendo mandamientos de hombres, y algunos dirán, pero eso era Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos nuevos mandamientos en la gracia y hay que obedecer a Dios y a las autoridades. Son necesidades de la gente. Se les muestra y evidencia claramente que no hay ninguna falta a ninguna autoridad cuando las personas se unen de esta manera. En la mayoría de los países, puesto que también esas mismas leyes legislan, avalan y protegen legalmente esa unión libre ante las autoridades del Estado. Imponer su mandamiento de hombres inventados por ellos mismos que se fuerza, hay que firmar algo o tener una ceremonia en la iglesia. ¿Cuáles nuevos mandamientos en la gracia tenemos según ellos, donde ordena Dios en el Nuevo Testamento que hay que firmar algo y tener ceremonia religiosa para ser considerados esposos? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? Según ellos no está, mis amados hermanos. Ni en el Nuevo ni en el Antiguo las personas en el Nuevo Testamento se casaban como venían haciéndolo desde antes. En tiempo de Jesús seguían igual como en principio hasta que fue levantado arriba. Así se acaban en ese tiempo. Y en el Nuevo Testamento a las personas que unían de esa manera en que Dios ordenó, notemos que Dios los llama siempre esposos y también les llama matrimonio, y les dice a las casadas ordenó Dios. Porque aún en la iglesia la gente está confundidas por falta de conocimiento bíblico, por falta de enseñanza correcta, y otros por la necedad quieren decir argumentos absurdos, como no va a haber matrimonios y casamientos legítimos en el Nuevo Testamento si Dios dice a las casadas que están unidos en matrimonio. Es que ellos creen que solo por mencionarse las palabras casados, esposos o matrimonio, piensan que están en lo correcto. Dios está refiriendo a lo que ellos en su mente se han inventado, de que supuestamente son personas que firmaron un acta o que tuvieron una ceremonia religiosa en un templo, pero jamás Dios ordenó eso, ni se ve que existe en la Biblia. Se la inventaron ellos. Omiten que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios usó siempre esas palabras: esposos, matrimonio, casados, pero los designó y usó siempre para todas aquellas personas que unían en la manera bíblica en que acababan de ver que Él mismo ordenó y definió. Entonces es una necesidad que porque alguien vea escrita alguna de esas palabras en el Nuevo Testamento, quiere decir que por ello las personas ahí mencionadas se casaron en la forma en que ahora los hombres se inventaron en sus mentes, o en la forma en que tengan por tradición en sus pueblos. Pero no es así. Resulta ser que al contrario, en el Nuevo Testamento está dicho por Dios y no por los hombres con mayor contundencia y claridad, que Dios toma como esposos
legítimos incluso a matrimonios paganos que se unieron a la manera en que él lo estipuló desde el principio. Aún más nos dice Dios con mayor contundencia y claridad en el Nuevo Testamento que aún por el cristianos unidos en matrimonio y a la manera en que Él lo mandó desde el principio son esposos legítimos delante de Él. Y siempre fue así como estamos explicando, y veremos también la contundencia con que Dios llama esposos legítimos ante Él en el Nuevo Testamento para la gracia a los que unían libremente como Dios lo había estipulado para entonces llamarse así esposos o matrimonio. No te lo pierdas estas enseñanzas para que sepas defender la fe verdaderamente bíblica, la sana doctrina e incluso para que sepas defender también tu matrimonio delante de los hombres que te tachan de fornicario solo por su ignorancia bíblica, porque también tristemente los hijos de Dios lo han permitido al no estudiar las escrituras como Dios lo mandó. Aleluya, gloria al Señor. Bendito eterno. Eso es la enseñanza sobre el matrimonio. No sé si han entendido, pero este es profundo. Esto solamente es primera parte. Tenemos todavía muchas parte por parte de la ceremonia religiosa, ceremonia civil, separamiento, divorcios. Así es que hay muchos temas todavía. Eso vamos a estar subiendo en los próximos mensajes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.